La promesa que trajo el economista Javier Milei a la Argentina desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre de 2023 con su motosierra, pero el compromiso de estabilizar la economía, reducir la inflación y promover el crecimiento y la inversión, esa promesa está a prueba. El optimismo de los inversionistas se ha tambaleado desde la derrota que sufrió su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre. Y desde entonces se han instalado las dudas sobre la viabilidad de su estrategia ante un ambiente político más que desafiante para concretar cambios. La desconfianza hizo presión sobre los activos argentinos y el Banco Central ha tenido que salir en repetidas ocasiones a defender al peso y con ello quemar reservas. Entonces llegó la primera declaración desde Washington del secretario del Tesoro Scott Bessent en la red social X cuando dijo, y lo cito, Argentina es un aliado sistémicamente importante para Estados Unidos en la región. El Tesoro está listo para hacer lo necesario para apoyarla. Parte de su mensaje. Y después llegó el encuentro entre Trump y Milei en Nueva York. Ya entonces estaba hablando de un préstamo por $20,000 millones, de un rescate. Y de ello estamos hablando esta noche desde nuestro buró en Buenos Aires con el economista y expresidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado. Qué gusto saludarte, Martín, y en el debate tú lo sabes, si esta es una buena idea o no, y quizá depende de varias preguntas. ¿Para qué se van a usar estos fondos y a condición de qué? Te escucho. Bueno, Argentina ha logrado dos activos muy importantes en materia de política económica. Uno que es inédito para nuestro país, que es equilibrar las cuentas públicas. Argentina vivió por muchísimos años gastando más de los ingresos en el sector público y esto se ha terminado. Primer activo. Segundo activo, tener un banco central que no financia el sector público, es decir, que no emite papeles de colores que cada vez valen menos, como ocurrió con el gobierno anterior y terminó la Argentina con 211% de inflación. Esto también se ha terminado y por lo tanto se ha logrado estabilizar la tasa de inflación y sigue bajando la tasa de inflación. Ahora, Argentina, Gabriela, es un país bimonetario, donde los argentinos convive el peso con el dólar, que el peso se usa para las transacciones corrientes, pero el dólar se utiliza para el ahorro, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Perú, como ocurre en una economía ya dolarizada totalmente como Ecuador o como lo que es Panamá. Y uno de las faltantes que ha tenido la política económica es la generación, incentivos para que haya más dólares en las reservas, más dólares en el tesoro, llegó el periodo preelectoral o el periodo electoral donde habitualmente los argentinos tienden a cambiarse de pesos a dólares y encontró a un banco central con pocas reservas y esto es lo que estamos enfrentando en este momento. Un momento de tensión cambiaria donde el secretario del Tesoro y el presidente de los Estados Unidos salen con una operación que hay que volver a México de 1995, ya que ustedes están allí, en el famoso efecto tequila, donde sale en ese momento el Tesoro de los Estados Unidos también con una operación de canje de monedas, bueno, que le resultó útil a México. Obviamente después hay que hacer los deberes internos para poder ser más competitivo y para no depender siempre del financiamiento internacional. Ok, pero para que estos $20,000 millones funcionen, ¿van a funcionar para apagar o aplacar esa crisis de confianza que se desató después de esa derrota electoral en Buenos Aires? ¿O es para algo de mayor duración, más duradero? Porque la pregunta es si aguanta todo, el espaldarazo de Bessent de algunos días escrito en la cuenta de X del secretario del Tesoro estadounidense ayudó, pero ayudó por corto plazo. Y ahora viene el dinero. ¿Para qué ese dinero funcione y no sea una apuesta perdida ni para Washington ni para Buenos Aires? ¿Qué hay que hacer cuando dices tú las tareas? Bueno, Argentina tiene una elección el 26 de octubre que es muy importante y necesita el gobierno nacional, sea cual fuera el resultado, juntarse con aquellos que tienen la voluntad y sobre todo yo veo, porque me consultan muchos gobernadores de provincias argentinas que tienen intención de aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país en materia de producción de energía, producción de minerales, de tener minerales críticos como un proveedor confiable de las nuevas tecnologías en el mundo. Bueno, lo que necesita el equipo del gobierno nacional es
abrirse, formar coaliciones o por acuerdos parlamentarios que le permitan hacer modernización impositiva. Argentina necesita bajar la carga impositiva sobre las empresas de nuestro país, necesita modernización de nuestra estructura y de nuestra legislación laboral para adaptarla a las nuevas tecnologías, necesita también una política exportadora de integración productiva con el resto del mundo, necesita una política de infraestructura también que esté financiada por organismos multilaterales de crédito, y vemos tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo como en la Corporación para el Desarrollo de los Estados Unidos, la DFC por sus siglas en inglés, vemos la voluntad de obras estratégicas de poder ser financiadas. Bueno, todo eso lo que va a hacer es más competitiva la economía argentina, pero se necesita una base política en el Congreso que les permita llevarla adelante. Claro. Y yo veo voluntad, en este momento se está en competencia, pero después del 26 de octubre veo voluntad política en los gobernadores de provincia, aquellos que resulten ganadores, de generar acuerdos legislativos que permitan viabilizar lo que necesita la Argentina hacia adelante. Por supuesto, hay que esperar las elecciones y hay que esperar que esos acuerdos para que entonces el apoyo que dé Estados Unidos sea realmente útil. Ajá. Entonces, para ti en este momento no hay una crisis de confianza. ¿Y se puede resolver si la hay con 20.000 millones de dólares? Bueno, a ver, sin duda hay falta de confianza porque hay una salida de pesos hacia dólares. Hay una falta de confianza porque el Banco Central, en momentos en donde pudo, y el Tesoro, el Ministerio de Economía, en los momentos en los que pudo acumular divisas, no lo hizo. Argentina, como se conoce, el segundo trimestre es donde están las mayores exportaciones de soja, y de hecho el campo aportó, liquidó, exportó en los meses de abril, mayo y junio 10.850 millones de dólares, en donde la tesorería, el Tesoro Nacional, el Banco Central, no aprovechó eso que podemos llamar épocas de vacas gordas para poder tener dólares suficientes en momentos donde hay escasez de divisas. Y por lo tanto, eso sin duda, esos errores de política económica ahora se están pagando, y por supuesto también la necesidad de plantear una agenda de reformas de política económica para hacer que la economía argentina sea más competitiva, atraiga la inversión y atraiga nuevas exportaciones. Esa es la tarea que queda por delante. Ahora, entonces dirías tú que la disfunción política concluye una vez concluya también el periodo de elecciones intermedias. Bueno, a partir de las elecciones lo que se necesita es poner en claro cuál es la agenda. Yo aquí te he dado como hacedor de políticas públicas cuál es mi visión, la visión de mi equipo de Fundación Capital, el que dirijo, de qué es lo que necesita la Argentina por delante para ser más competitiva. Por supuesto, lo que esto necesita es convocar a aquellos que pueden viabilizarlo a través de leyes, y como te decía hace un instante, son los gobernadores de provincias, aquellos que resulten gananciosos, aquellos que ganen en cada una de las provincias argentinas, los que tienen sus propios legisladores, para estas reformas que Argentina necesita poder llevarlas adelante. De eso se trata, que se recupere la confianza y Argentina siga el camino de dejar atrás ese pasado de tanta frustración. Pues ojalá que así sea, por el bien de los argentinos. Martín Redrado, qué gusto saludarte, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Hasta cualquier momento. Un placer, hasta cada momento.